Hola, buen día, compañeros, alumnos de la Escuela Bíblica Esdras. Estamos nuevamente en nuestra clase número 6 de hermenéutica. En esta clase vamos a ir avanzando, vamos a tener un ejercicio a la primera parte y vamos a completar ese ejercicio en la segunda parte para que ustedes también puedan entregar su trabajo completo. Vamos a ver hoy nuestro tema y es interpretar o interpretación. Y dentro de la interpretación vamos a estar viendo lo que es el significado y la aplicación. Y las primeras consideraciones que nosotros debemos de tomar en cuenta para poder hacer una recta interpretación es que debemos considerar el propósito completo del libro, las circunstancias y las personas a las que se escribió. En este caso, ya cuando nosotros hemos hecho nuestro, eh, nuestro análisis literario y también hemos visto el trasfondo, hemos descubierto estas cosas que nosotros necesitamos para hacer una recta interpretación. También debemos considerar los paralelos de las palabras, el mensaje o las ideas o las circunstancias parecidas en la Biblia dentro del mismo libro o con otros libros. De esta manera podremos interpretar rectamente el significado del texto en estudio. También debemos considerar la enseñanza general de la Biblia. O sea, el texto que estamos estudiando no puede estar fuera ni del mensaje del libro ni de toda la Biblia. Debe estar circunscrito a todo el mensaje de la palabra de Dios. Y una cosa más que debemos de considerar es ser humildes a reconocer que las enseñanzas más importantes se encuentran claramente expuestas en la Biblia. Nosotros no vamos a descubrir el hilo negro, el agua tibia, sino que realmente nosotros vamos a ir a la palabra de Dios para encontrar en ella, descubrir lo que el autor ya quiso escribir y transmitir desde un origen. En el caso de Segunda de Pedro que nosotros estamos trabajando, yo le voy a pedir que empiece con un ejercicio. Ya hemos hecho un avance de ese trabajo, pero ahora le voy a pedir que en Segunda de Pedro, en el capítulo 1, verso 3 al 8 únicamente, usted vea esos versículos en al menos 3 versiones. Va a escribir en una columna una versión, en otra columna otra versión y en una tercera columna la tercera versión. Mínimo 3 versiones. ¿Qué es lo que va a hacer con esto? Bueno, primero va a ver cuál es el género literario que posee Segunda de Pedro. Y ya desde que usted sabe qué tipo de escrito es, se va a dar una idea del mensaje que va a transmitir. Segundo, ¿qué nos dicen los pasajes anteriores y posteriores al pasaje que vamos a estudiar de 2 de Pedro 1, 3 al 8? Y eso nos va a dar más luz para entender el pasaje en estudio. En este caso, sería muy bueno dar un pequeño repaso a la primera carta. Así tendríamos una idea general de lo que dice o enseña Pedro, y luego ese pasaje que vamos a estudiar vamos a tener más luz para poder entender correctamente ese pasaje. Después vamos a ver qué diferencias hay entre las versiones, esas dos o tres, digo, esas 3 versiones mínimo, de esos pasajes, esos versos que nosotros tenemos en estudio. Ponga mucha atención en esto. Tiene que ver las palabras, luego la idea que está dando, si cambian o son similares, qué tanta similitud hay entre una y otra versión y qué tantas diferencias hay. También vamos a ver, después de hacer todo eso, qué nos dice el texto. Esto es, que literalmente está diciendo el escritor en ese pasaje que nosotros tenemos en estudio. Y va a ser un pequeño bosquejo del pasaje, en este caso de los versículos 3 al 8. Un bosquejo de qué nos está hablando, con qué idea empieza, con qué idea termina. Posiblemente el pasaje puede ser más amplio, la idea completa, pero solamente vamos a estudiar estos versos para hacer el ejercicio. Este es el primer ejercicio que vamos a hacer. Vamos a tener la clase
Y al final de la clase les voy a dar la otra parte del ejercicio para que sea un ejercicio completo. Bien, cuando nosotros vamos a interpretar un pasaje, en este caso, segunda de Pedro, nosotros tenemos que ver qué es lo que el texto enseñó originalmente. Por eso el ejercicio que tienen que hacer. ¿Qué es lo que enseñó originalmente? Y la interpretación va en relación con esta segunda pregunta. Sabiendo qué enseñó originalmente, ahora debemos descubrir cuál es el significado para nuestros días. Ahora, ¿cuál es ese significado? Entonces, ese trabajo que ustedes han hecho o que han venido haciendo en Segunda de Pedro, desde el trasfondo, y ahora van a hacer la comparación con otras versiones, van a irse al contexto anterior y posterior del libro, es para descubrir qué es lo que el texto enseñó originalmente y luego cuál es el significado ahora. Empecemos con el significado. Cuando hablamos de significado, rápidamente tenemos una definición. Pero nosotros vamos a entenderlo de esta manera. El significado es qué es lo que el texto enseñó originalmente. Ese es su significado, no hay otro. ¿Y quién determina ese significado? Aquí va a haber una diferencia. Para algunos es el autor y para otros es el lector. ¿Qué es lo que usted piensa? ¿Quién determina el significado del texto? ¿El autor o el lector? En este caso nosotros o cualquier otro lector, porque pueden haber diferentes lectores. ¿Quién determina el significado del texto que nosotros estamos estudiando? Las personas desde después del autor que estuvieron leyendo durante siglos han tenido diferentes circunstancias y posiblemente cada lector entendió algo diferente. ¿Qué piensa que es lo correcto? ¿Y hasta qué punto es correcto? Cuando nosotros decimos que el significado lo da el lector, es definido por los críticos literarios, quienes alegan que sólo cuando el lector interactúa con el texto puede haber un significado. O sea, si no existe el lector, entonces el texto no tiene ningún significado. Por eso ellos alegan que es necesario que el lector sea el que le dé el significado a ese texto. Esto nos lleva a relativismos, porque dependiendo de las circunstancias, el tiempo, la persona, el conocimiento, el trasfondo de cada persona, nosotros le vamos a dar un significado diferente a ese texto en estudio. Esto es lo que nosotros llamamos la reacción del lector. Reacción del lector entonces es cuando el lector determina el significado y claro que tiene la libertad para darle el significado que él quiera. Eso no significa que sea lo correcto. La reacción del lector entonces posiblemente no está tomando en cuenta al autor o el lector posiblemente no conoce nada del autor. El lector lo que va a hacer es preguntarse, ¿qué significado tiene ese texto para mí? Entonces ahí es donde entra la subjetividad, porque dependiendo cada persona va a tener un significado diferente. Dependiendo del idioma en el que lo lea, la traducción, dependiendo del conocimiento que tenga, va a tener un significado diferente. Y esta persona posiblemente está ignorando por completo lo que el autor dice o ignora el trasfondo del autor, no conoce al autor. Por eso debemos de pensar, ¿quién determina el significado? ¿El lector o el autor? Esta reacción del lector nos hace entender que posiblemente el lector no sabe mucho acerca del autor o no le interesa saber nada acerca del autor. Pero cuando decimos nosotros que el significado es determinado por el autor original determina el significado, pues trata de transmitir cierto significado en el texto. Y este debe ser el verdadero significado que nosotros demos a ese texto. Entonces, ese significado lo está transmitiendo el autor y nosotros le llamamos intención del autor. Cuando hablamos de la intención del autor, por un lado se encuentra el autor, por otro lado nos encontramos nosotros como lectores,
y realmente hay una comunicación, hay un diálogo, pero no es un diálogo que nosotros estamos influyendo al autor. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué quiere decir el autor en ese texto? ¿Qué quiere decir el autor con esas palabras? ¿Qué intención tenía el autor al escribir de esa manera, en ese tiempo? Entonces, esas palabras tienen un significado que el autor determinó para transmitir un mensaje. Hay una relación entre el autor y nosotros como lectores, pero realmente es el autor que nos va a dar el significado. Entonces, ¿qué debemos hacer? En la intención del autor, buscar el significado que el autor quiso dar originalmente. Esto debe ser muy importante para nosotros como estudiantes de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios. Nosotros no le damos la intención o no le damos el significado al texto, sino el autor mismo está dando ese significado al texto. Es lo que el autor quiso escribir. Imaginemos una situación como esta, hablando de la intención del autor. Piense en una receta de cocina. Piense en una fórmula química que nos dice cuánto debe llevar de cada componente, cómo mezclarlos, en qué temperatura, no sé, qué reacción debe darse. El manual de un usuario, cómo se debe armar un equipo, cómo debe usarse, cómo debe repararse, qué piezas lleva, de qué manera deben ir ensambladas. Si nosotros no hacemos caso a estas instrucciones, como a una receta, una fórmula, un manual del usuario, ¿usted cree que vamos a tener un resultado correcto? Definitivamente no. Entonces es muy importante ver la intención del autor. Aquí en estos casos no podemos nosotros hacer cambios. Es tal cual el autor quiso dar la información. Y así debemos nosotros entender ese texto. En el caso de la Biblia, es Dios que se está comunicando, que está revelando la palabra, la está inspirando para que su pueblo, para que las personas, los hombres, puedan descubrir o puedan recibir el mensaje que Él quiere dar. Entonces, más importante todavía, porque no solamente es la persona que tiene una intención al escribir el texto, sino es Dios mismo el autor que le está dando el significado a ese texto que nosotros estamos recibiendo. Ciertamente la Biblia es una excelente literatura. Tiene valores éticos, tiene valores morales, pero nosotros no tenemos que conformarnos con encontrar eso dentro de las escrituras, sino tenemos que profundizar, pero para encontrar el significado que el autor, Dios, estaba revelando a través de ese texto. Primero, a los receptores originales y segundo, a nosotros en este tiempo. Por eso es el trabajo de interpretación que nosotros estamos realizando el día de hoy. Dios es el autor de las escrituras. Pedir al Espíritu Santo que nos ayude para encontrar qué significado quiso dar Dios a ese texto. Y a través de nosotros descubrir ese significado, algo muy hermoso, como cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios. Nosotros descubrimos quién es Dios. Recuerde que esto lo estamos haciendo diario cuando meditamos. Descubrimos cómo es Dios, quién es Dios. Descubrimos el propósito de ese autor, de Dios, en el texto. Descubrimos su voluntad. Y descubrimos el significado que Dios quiso transmitir realmente a través de ese pasaje. Recordemos que utilizó hombres, utilizó profetas, utilizó muchas personas. Y nosotros debemos considerar también las circunstancias, el propósito que esos autores tuvieron. Dios tenía un propósito, le dio a esos autores y ellos lo transmitieron de cierta manera muy específica. Entonces eso también lo debemos considerar para poder entender lo que Dios realmente quiso decir a través de ese texto. Ese es el significado. Definamos entonces lo que es significado y vamos a definir significado y aplicación, porque no podemos interpretar y encontrar el significado
sin que nosotros vayamos a una aplicación, si no sería un trabajo incompleto. El significado es lo que el autor quiso transmitir con su escrito. Es el significado de las palabras, y ese significado, cuando nosotros hacemos un análisis gramatical, podemos encontrar el significado de las palabras, las definiciones. El significado es lo que el autor quiso transmitir con su escrito. Y ahí es donde nosotros vamos a descubrir el significado primero de las palabras, de la oración. Hacemos un análisis gramatical. Entonces entendemos cómo está la estructura de esas oraciones, cómo están los párrafos, cómo está todo el pasaje completo, el libro, qué lugar ocupa dentro de la Biblia. Y ahí vamos a descubrir entonces lo que el autor quiso transmitir con ese escrito, y vamos al significado real de esas palabras. Y luego, la aplicación que nosotros vamos a definir hoy es lo que el lector hace con el significado que descubre. Es la reacción que la persona tiene ante el mensaje. Nosotros lo entendemos muy bien porque cuando meditamos diariamente, nosotros llegamos a la aplicación, y esa aplicación nos va a mostrar cómo nosotros vivimos de manera real y práctica esa palabra en nuestra vida. Encontramos el significado, ahora nosotros lo vamos a aplicar, y eso es obediencia en nuestra vida. Eso va a mostrar la fe que nosotros tenemos. Es la reacción que tenemos ante esa palabra. Sabiendo que viene de Dios, mucho más tenemos un compromiso para reaccionar a esa palabra en obediencia. Entonces, una diferencia entre significado y aplicación es que podemos conocer el significado, pero no llegar a aplicarla. Y en algunas otras ocasiones podrán estar aplicando la palabra, pero sin conocer el verdadero significado. Ambas cosas son incorrectas. Por eso es importante primero entender el significado, para que entonces apliquemos rectamente. De lo contrario, cualquier cosa que estemos aplicando en nuestro entender como el significado de la palabra de Dios será incorrecto. Así que estas dos palabras van a ser muy importantes en la interpretación, y no puede haber una interpretación completa si nosotros no llegamos a una aplicación. Y en este caso, en la interpretación es realmente el paso que nosotros hacemos para medir eh, el ancho de un río y poder pasar ese texto y el significado de ese texto a nuestro contexto moderno. En esa interpretación, ¿qué es lo que hacemos? Descubrir primero el significado del texto en el contexto cultural de la audiencia. Ese es un trabajo que ya estuvimos realizando previamente. Ahora medimos la anchura del río para cruzar ese puente de los principios. Vemos las diferencias que hay. Y luego, cuando nosotros vamos a aplicar, veremos también las similitudes. Vamos a buscar los principios, no las costumbres, sino el principio que puede transportarse de esas circunstancias y ese tiempo a la actualidad. No podemos transportar todo de la misma manera como se vivía o se aplicaba en ese momento. Tercero, tenemos que preguntarnos cómo podemos aplicar entonces ese significado del texto en nuestro contexto moderno, nuestro contexto cultural. ¿Sí? Esto es muy importante. Y esto es como cruzar el puente, lo vimos, y es cruzar el puente de los principios teológicos. Ahora, para tener una aplicación recta de los principios teológicos, los límites para esa aplicación los va a establecer el autor mismo con su significado. Esto quiere decir que ese significado que le dio el autor es el que nosotros tenemos que entender, y entonces vamos a aplicar rectamente. Pero si el significado que le dio el autor nosotros encontramos o cambiamos a nuestro parecer un significado diferente al del autor, estamos fuera de esos límites del autor, y entonces nuestra aplicación, bueno, nuestro principio teológico va a ser primero erróneo, y nuestra aplicación va a ser también errónea. Entonces, esos límites los establece el autor. El significado del texto determina esos límites, y eso los dio el autor. Los límites
Para estos principios teológicos y la aplicación los establece el autor con su significado y nos dice cómo son los principios en el texto y lo enfoca en una situación original. También esa situación nos va a mostrar qué tan parecido es con el contexto actual. No solamente algunas cosas deben ser parecidas, debe ser lo más semejante posible. Y también nosotros tenemos que llegar a una aplicación específica. Para eso es tener una aplicación recta de esos principios teológicos. No podemos tener una aplicación recta si no llegamos a una aplicación específica, si no lo aplicamos de manera correcta en nuestro contexto cultural, nuestro contexto moderno, y también si no hemos encontrado esos principios en una situación original, o sea, cómo se dio al principio. Debemos de tomar en cuenta todo eso para tener una recta aplicación de los principios teológicos. ¿Qué pasa cuando nosotros aplicamos mal? Y esto es un riesgo muy grave en la iglesia moderna, porque la gente se deja llevar por interpretaciones erróneas y entonces va a tener aplicaciones erróneas. Cuando nosotros aplicamos mal, dirigimos mal la fe de la gente. Las expectativas van a ser falsas. Va a tener un conocimiento irreal de Dios y va a vivir con una fe fuera de la realidad que la Biblia establece y a veces fuera de la realidad moderna de nuestra sociedad. Cuando aplicamos mal los principios teológicos, entonces la esperanza, en este caso la fe de la persona, estará en algo que no es verdadero. Estarán eh, teniendo fe en declarar cosas, en amuletos, en hacer ciertos ritos o fetiches. Y estoy hablando dentro de la iglesia cristiana. O estarán confiando y teniendo su esperanza en personas, en un cierto culto o cierta iglesia, antes que en la palabra de Dios y en el mensaje que se dio originalmente. Algo terrible también es que va a provocar desilusión en la gente, porque es una falsa fe, una falsa expectativa, y la gente entonces se desanima. La gente entonces dice que Dios no obró como ella quería. La gente entonces, en lugar de poner su mirada en la palabra y en Dios, está poniendo su mirada en la enseñanza o en las personas. ¿Por qué? Porque no ha encontrado el significado recto, correcto de la palabra de Dios, y entonces va a aplicar de manera incorrecta. Encontrando el significado, se debe establecer un puente para esos principios teológicos. Encontramos el significado, vemos cuál es el principio teológico y entonces podemos transportar ese principio a nuestra actualidad y entonces podemos aplicarlo de manera recta. ¿Cómo es la aplicación recta de los principios teológicos? Habíamos dicho que los límites los establece el autor con su significado. O sea, el significado del texto lo estableció el autor, no nosotros. Y como esos principios están sacados de una situación original, quiero decir, real, porque ya vimos todo lo que es el trasfondo, el contexto, entonces realmente entendemos lo que es el significado de ese texto. Entonces, nosotros tenemos que hacer la comparación, ahora sí, con una situación genuina en nuestro contexto actual, no ficticia. No querramos buscar la palabra de Dios en cierto momento para encontrar como si fuera un buen augurio o como si fuera el horóscopo que nos diga qué hacer y vamos ya con una intención distorsionada. Nosotros vamos a la palabra de Dios tan solo para descubrir qué dice la palabra de Dios. No para buscar una respuesta para mí, sino para encontrarme con esa palabra. Y cuando esa palabra se revela a mi vida, entonces esa palabra voy a ver en una situación actual
¿Cómo se puede aplicar? Tengo que ver que haya similitudes. Por ejemplo, y el libro nos pone este ejemplo cuando hablamos de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La gente utiliza esto cuando va a iniciar un trabajo, un negocio, cuando algo se le dificulta para que tenga buen éxito en las cosas que está emprendiendo. Entonces, o cuando es deportista y está diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si nosotros vemos realmente lo que Pablo quería decir, la situación en la que se encontraba de persecución, ha estado encarcelado, ha tenido muchas pruebas. Y en los versos anteriores nos está diciendo que está impuesto a vivir en la abundancia como en la escasez. Entonces todo lo puede en Cristo que le fortalece. Realmente lo que quería decir que Pablo es que a pesar de las dificultades, a pesar tal vez de una derrota aparente para muchos, a pesar de un sufrimiento, él podía permanecer con fe y obedeciendo a Dios. Nada lo iba a hacer desistir de seguir al Señor. Entonces realmente todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en lugar de aplicarse para que yo pueda hacer muchas cosas o emprender cosas o tener éxito, es más aplicable cuando estoy pasando una derrota, tal vez a la muerte de un ser querido, tal vez algo que no pude lograr, y entonces ahí yo puedo aplicar ese pasaje, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿cómo vamos a ver las situaciones que sean similares? Vamos a ver nuestro contexto eh, real. No vamos a procurar aplicar todo lo que estamos leyendo, sino realmente aquello que sea lo más parecido a nuestra situación. No procuremos hacer una escena ficticia, una situación ficticia para poder aplicar la palabra de Dios, sino más bien nosotros al ir a la palabra busquemos qué similitudes hay con nosotros. ¿Estamos pasando persecución igual que ellos? ¿Estamos desanimados tal vez como ellos? ¿Dios nos está mandando a hacer algo igual que a ellos? Si hay muchas similitudes, entonces podemos aplicar esa palabra. De lo contrario, estaríamos haciendo una aplicación incorrecta. Ahora, cuando nosotros vemos esa situación y es muy parecida, entonces tenemos que aplicar específicamente. ¿Y qué significa aplicar específicamente? Yo creo que usted no tiene problema porque ha meditado ya durante algún tiempo, y aplicar específicamente significa que esa palabra la va a poner en práctica en algo real en su vida. Y entonces usted se va a preguntar, ¿qué hacer? ¿Cómo va a responder al significado que encontró en su vida real? Eso es la aplicación. Encontró el significado y ahora cómo va a reaccionar. ¿Qué hacer? Pero además de qué hacer, y esto es la aplicación específica, debe saber cómo hacerlo, debe especificar cómo lo va a hacer. No solamente es querer hacer, saber qué hacer, sino decir cómo lo vamos a hacer. Y entonces ya ese escenario que es muy semejante, entonces nosotros podemos realmente aplicar el texto a nuestra vida. Una manera de hacer esto es contemporizando. La contemporización significa que voy a contar de nuevo esa historia, digamos de esta manera, con elementos actuales. Eh, Voy a contar la historia viendo los elementos relevantes para la audiencia moderna. Pero ojo aquí, no por contemporizar la historia vamos a perder el significado original. Entonces tenemos que ser fieles al significado original que el autor quiso dar en el texto. Contemporizar sería ponerlo en nuestro contexto, pero guardando el significado original. ¿Se acuerda del principio teológico? Eso es lo que vamos a pasar, el principio teológico. Tal vez las circunstancias son diferentes, pero el principio puede ser aplicado. Entonces, eso sería muy bueno para que nosotros tengamos una aplicación específica, contemporizar la historia en nuestro contexto. Bien, veamos un ejemplo.
en Filipenses, capítulo 2, versos 5 al 11. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, hemos seleccionado un texto para estudio. Y nosotros primero tenemos que ver cuál es el propósito del libro completo de Filipenses. Y Pablo está escribiendo a esta iglesia que tengan unidad y que no haya rivalidades o divisiones entre ellos, que tengan el corazón de Cristo. Miren, en el capítulo 2, verso 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimándoos cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Bueno, entonces vemos que podían haber rivalidades, egoísmo, y no había una unidad verdadera. Y entonces también les está pidiendo que tengan cuidado contra las falsas enseñanzas, que posiblemente era alguna de las razones por las que ellos estaban teniendo esas divisiones. En el capítulo 3, verso 1 y 2 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es segura. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Posiblemente eran personas que estaban predicando la circuncisión. Entonces, eso vamos a ver en todo el libro, pero él está llamando entonces a la unidad en la fe, a la unidad aún en las necesidades, a la unidad como iglesia. Entonces Pablo tiene este propósito de unidad en esta carta. Y para eso le pide a la iglesia que ellos guarden las enseñanzas que él les ha dado. Ahora, estos destinatarios, los hermanos que recibieron esta carta, es la iglesia de Filipos, de Filipo, a los cuales Pablo, a pesar de esas dificultades que tenía, él les llama santos y fieles en Cristo Jesús, y les está escribiendo a los líderes de la iglesia porque quiere que ellos continúen enseñando esa unidad y enseñando el evangelio que Pablo llevó. Pablo escribe esta carta lo más seguro desde la prisión en Roma, en su primer encarcelamiento entre el 61 y 63 después de Cristo. Y cuando él llegó a Filipo, es una ciudad del Imperio Romano, pero de influencia griega, y era la primera ciudad europea que él visitó. Y Pablo fue guiado por el Espíritu Santo para llegar a ese lugar. Eso nos lo narra Hechos capítulo 16. Los hermanos de Filipo, los creyentes, habían sido testigos entonces de los padecimientos de Pablo y de Silas cuando fueron perseguidos, que llegaron a Filipo y luego tuvieron que huir hasta llegar a Corinto. Fueron testigos de esos padecimientos. Y desde este lugar, Pablo inicia la evangelización de Europa, de esta parte del Imperio Romano, narrado en el libro de Hechos. Esta parte se llamaba Macedonia, la región de Macedonia, y la región de Acaya hacia el sur, lo que es Grecia. Pero parece que los hermanos primero recibieron bien la palabra y ahora dice que se habían hecho altivos. Leímos en el capítulo 2. Cada uno veía por sus propias necesidades, y aunque habían sido generosos con él en mandarle una ofrenda, parece que entre ellos no había una unidad completa. Y en Filipenses 2, versos 5 al 11, que es el pasaje en estudio, está exhortando a que tengan, que haya en los hermanos un sentir como el de Cristo. Inclusive Pablo mismo, en los pasajes anteriores, va a hablar acerca de sus sufrimientos, de sus prisiones, para animarlos a vivir en obediencia a pesar de las dificultades. El tipo de género literario que
que se escribe aquí es una carta o epístola. Es una carta carcelaria porque fue escrita desde la prisión. Bueno, entonces eso nos hace ver en qué situación estaba el autor, cómo eran los receptores de esa carta, qué situaciones estaban pasando, cuál era su trasfondo cultural, cómo les llegó la palabra, qué doctrinas estaban influyendo ahí. Eso es lo que hemos ido platicando. Y en esta traducción 60 nos escribe en prosa, pero en la traducción del lenguaje actual hay una diferencia. En el capítulo 2 verso 6 al 11, no es, en NBI, Nueva Versión Internacional, lo hace desde el verso 5. Y esa forma de escribir lo pone como si fueran versos. Entonces nos da a entender que es un canto, un himno, y era reconocido en la iglesia como una doctrina, ¿no? Un canto doctrinal. Aún la forma de escribir nos dice mucho acerca de lo que está eh, eh, dando Pablo en sus palabras. Ahora, ¿cuál es el punto principal del autor que quiere comunicar en este texto dentro de su contexto? Que viendo el ejemplo de Jesucristo eh, y viendo el ejemplo de Pablo, pero sobre todo de Jesucristo, que se hizo siervo y humilde, siendo semejante a Dios, los hermanos de Filipo puedan vivir en humildad buscando mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Ahora, dentro del trabajo que van a realizar es una comparación entre dos, tres versiones. Yo voy a hacer una comparación entre 5 versiones y después de hacer la comparación en esas 5 versiones voy a establecer las similitudes entre uno y otro y las diferencias entre uno y otro, y a partir de eso también vamos a tener un entendimiento más amplio de lo que dice el pasaje. Yo lo voy a hacer solamente del primer verso, pero lo ideal sería hacerlo de todos los versos. Usted lo va a hacer en la segunda carta de Pedro. Filipenses capítulo 2, en el verso 5, en la Reina Valera 60, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y recuerde que cuando hacemos nuestro análisis gramatical también debemos marcar los verbos, la acción, los conectores de otro color para hacer la diferencia. Y en las otras versiones también vamos a hacer lo mismo y vamos a comparar qué diferencia hay en la acción y también en los conectores. Y también esos conectores nos van a señalar algo, si es un propósito, si es una conclusión, etc. Bueno, en la versión 60 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En la Reina Valera actualizada va a ser tal vez un poco similar, pero dice: haya en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. En la 60 está diciendo este sentir. En la Reina Valera actualizada, esta manera de pensar. En la Biblia de las Américas dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Nos va diciendo sentir, la manera de pensar, la actitud. En la Nueva Traducción Viviente nos dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Hasta allí lo deja. En la Nueva Versión Internacional también dice: las actitudes de ustedes deben ser como las de Cristo Jesús. Esas son las diferencias que encontramos en estas versiones. Ahora, tenemos que ver las similitudes y las diferencias en que nosotros debe haber un mismo sentir, el mismo sentir. La manera de pensar, esas son diferencias entre sentir y pensar. Y en la versión de las Américas, Nueva Traducción Viviente y Nueva Versión Internacional, se refiere a actitudes. Entonces, tenemos también algo en común ahí. Esas versiones dicen actitudes, la Reina Valera dice manera de pensar o de sentir. Y es importante no solo la diferencia, sino también la complementariedad que existen en estas versiones de ideas, que nos hacen ver que en el cristiano debe haber la manera de pensar, de sentir y de actuar como en Cristo Jesús. Esto quiere decir que aún el sentir se puede reflejar en lo externo. Y refiriéndose no solamente a un pensamiento,
costumbres o creencias, sino a una vida gobernada desde el pensamiento y sentimiento en las acciones igual como Jesús. Luego dice, también como Jesús. Jesús. Entonces dice, nosotros lo tenemos que hacer porque también Cristo Jesús tenía esa manera de pensar, de sentir o de actuar. Y entonces esto también nos da a pensar acerca de una vida en obediencia a Dios. Pero también el compartir juntamente con Cristo Jesús una naturaleza, un sentir y un pensar. No solamente es una responsabilidad, sino es una bendición, la obediencia, en humildad delante de Dios. Y así lo vamos a hacer de cada uno de los versos. Ahora, cuando dice, haya pues en vosotros, ese conector, haya pues, nos está hablando de una conclusión lógica. Esto quiere decir que antes, capítulo 1, verso 29, dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solamente que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Pablo está diciendo, ustedes, verso 29, tienen el privilegio de creer, pero también de padecer por Cristo Jesús. Y como ejemplo, lo están viendo, ya lo vieron en mí, ese conflicto. Ahora, sabiendo que Cristo pasó esto, que yo he pasado esto, ustedes deben de tener el mismo sentir. Capítulo 2, verso 1. Completan mi gozo y miren, dice, sintiendo lo mismo que yo siento en estos momentos. Recuerde que él estaba encarcelado. Teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. ¿Como quién? El mismo sentir, el mismo actuar, la misma manera de pensar como Pablo, como Cristo Jesús. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, quiere decir que Jesús tuvo este sentir anterior. No hubo vanagloria, lo hizo con humildad, padeció. Dice, ustedes también entonces tengan esa misma manera de pensar y de sentir. Entonces, por el contrario, nosotros podemos ver que ellos estaban mostrando cosas diferentes. Entonces, haya pues, quiere decir que es una conclusión lógica de una vida en obediencia, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Por qué pasó por el sufrimiento? Para que entonces todos pudieran humillarse ante Él y confiesen que Él es el Señor. Entonces, ese es el propósito. También nosotros podemos ver otro propósito cuando dice, y toda lengua. O sea, junto a ese propósito, también hay el propósito que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y hay un propósito final, para gloria de Dios Padre. Todo esto fue para glorificar al Padre. Entonces, en ustedes haya ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que se humillen para que la gente confiese al Señor y glorifiquen a Dios el Padre. Esto fue lo que Jesús hizo. Ese es el mismo sentir, la misma manera de pensar, la misma manera de actuar que ustedes deben de buscar. ¿Qué bosquejo podemos tener acerca de estos versos de manera sencilla? Primero, en el verso 5, es un llamado a tener el corazón y el actuar de Jesús. Podemos ponerlo con nuestras palabras, tal vez llamado a actuar como Jesús. Del verso 6 al verso 8, una segunda división, Jesús fue obediente a pesar de ser Dios. Ese fue el ejemplo. Actúen como Jesús, quien fue obediente a pesar de ser Dios. Verso 9 al 11. ¿Qué resultados encontramos en la obediencia? Dice que actuemos como Cristo Jesús, que fue obediente. Resultados de su obediencia.
el punto 3, y el punto 4, cuál es el propósito final de la obediencia para que la gente glorifique a Dios. Ahora estamos en posición para interpretar este texto, este verso. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es el principio teológico que nosotros podemos encontrar? Que nosotros, independientemente del tiempo de ellos o de nosotros, ¿qué hay en similar? ¿Qué hay de similar? Somos creyentes en Cristo Jesús. También pueden haber dificultades como las que estaban pasando ellos. Tal vez también hay doctrinas o pensamientos o influencias que quieren desviarnos, o actitudes propias que quieren desviarnos de la fe en Jesucristo. Pero entonces, si estamos en la misma condición, ¿cuál es el llamado para nosotros? A vivir o a pensar y actuar con el mismo ejemplo de Jesús. ¿Cuál fue ese ejemplo? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de siervo, se humilló y fue obediente. ¿Cómo debo actuar como Jesús? Principio, en obediencia y en humildad. Eso lo podemos transportar. Es el principio. Entonces, yo me pregunto, ahora ya tuve una interpretación. La obediencia y la humildad como la de Cristo Jesús la puedo vivir el día de hoy. ¿Cómo lo aplico en mi vida? Una aplicación específica. ¿Hay alguna área en mi vida en la que yo tengo que imitar a Jesús siendo obediente en mi trabajo, a mis padres? Y entonces esa aplicación ya es algo práctico. Transporté el principio teológico a mi actualidad. No solamente estoy tomando el principio de la humillación, de la obediencia, para vivir en la unidad y para glorificar al Padre. Así que de esta manera tenemos que estar haciendo nuestro trabajo hasta llegar a una aplicación concreta. Bueno, hoy hemos visto lo que es el significado, lo que es la interpretación y lo que es la aplicación. Así que yo le pido que el trabajo que va a realizar enseguida para completar lo que habíamos hecho al principio, lo haga a conciencia. No solamente como un trabajo, sino ore al Señor para que Dios le esté hablando. Entonces, en el pasaje de 2 de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 8, ya habíamos llegado nosotros hasta entender qué nos dice el texto. ¿Qué está diciendo el texto? En pocas palabras, haciendo un resumen y haciendo un bosquejo de ese texto. Hasta allí llegamos. Ahora lo que vamos a hacer es no solamente qué nos dice el texto, sino qué significa verdaderamente el texto. Porque ya hizo la comparación, ya hizo todo ese trabajo. Entonces ahora puede saber cuál es el significado real del texto. Teniendo el significado real del texto, ahora sí, interprete ese texto. Contextualícelo a la situación. Esa interpretación, siguiendo los pasos que vimos hoy, la va a hacer por escrito y va a terminar con una aplicación específica para su vida. Al principio de la clase hicimos otra parte del trabajo y ahora estamos haciendo la última parte de ese trabajo hasta la aplicación para hacer una correcta interpretación. Entonces, vamos avanzando de poco a poco. Le voy a enviar también el formato, lo que va a ir contestando y avanzando, y va a ver que no es tan complicado, pero sí debe de poner mucha atención, hacer el trabajo por usted mismo, no vaya en donde no necesita, por ejemplo, cuando es la interpretación del texto, no vaya a buscar comentarios, interprételo por usted mismo. La aplicación es algo que usted debe hacer. Busque el significado por usted mismo. Pídale al Señor que le dé ese significado. Y la interpretación hágala usted. Bueno, nos vemos en la siguiente clase y espero que sea de bendición para su vida.